noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra edición Conecta EPIC. Son historias que forman un espacio creado por la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Tacna, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de nuestros egresados y egresadas. Este programa busca brindar espacios de formación complementaria, donde vamos a combinar el conocimiento técnico con la experiencia real de profesionales destacados dentro del sector. Vamos a invitar al ingeniero Steven Jorge Benítez. Él es ingeniero civil, cuenta con una maestría en gerencia de la construcción, con más de 9 años de experiencia en la ejecución y gestión de obras públicas y privadas. Se ha desempeñado como auditor, como residente, como supervisor y consultor en importantes proyectos a nivel regional y nacional. Además, ha participado en la elaboración de la normativa 17-2023 de la Contraloría General sobre la ejecución de obras por administración directa. Vamos a dar paso al ingeniero Steven, quien nos va a compartir con nosotros una exposición formativa basada en su experiencia profesional. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a tocar el día de hoy el tema de adicionales y ampliaciones de plazo orientado a obras por administración directa. Dentro del nuevo marco normativo, ya tenemos cambios considerables en lo que es la etapa de ejecución física. Las reglas del juego ya han cambiado para ejecutar obras por administración directa. Tenemos procedimientos para tipos de modificaciones, reinicios de obras, liquidaciones parciales, informes mensuales, cuaderno de obra digital, hay personal clave, tienen que ser reportes, hay requisitos para ahora iniciar físicamente la obra. Y nos vamos a centrar ahora en lo que son los tipos de modificaciones. Vamos a especificar netamente en esa etapa de lo que es la ejecución física. Y la ejecución física tiene acciones administrativas importantes, como vendría a ser los informes mensuales. Tenemos procedimientos para ahora el abastecimiento de recursos, adicionales de ampliaciones de plazo y liquidaciones parciales. Acá plazos hay para cada tipo de procedimiento, sin embargo los plazos más importantes son en las etapas previas. Ahora la directiva aboca bastante a lo que es la etapa de preparación, planificación de la obra. Te da plazos, la verdad que bastante generosos, para que uno pueda hacer la planificación, en teoría, correctamente de la obra. Gestión de los cambios. Bueno, la gestión de los cambios, en esta etapa de la ejecución física en obras por ADE, tenemos tipos de modificaciones, las cuales la directiva identifica 3 tipos de modificaciones. Tenemos modificaciones significativas, no significativas y ampliaciones de plazo. Cada uno impacta de diferente forma en el alcance, costo y tiempo de la ejecución de la obra. Las significativas y las no significativas solo tienen un impacto en el alcance y el costo, mientras que las ampliaciones de plazo solo impactan en el plazo. No se mezclan. ¿Ya? Ahora, tenemos también causales de las modificaciones, abocándonos a lo que son las significativas o no significativas. Tenemos causales identificadas propiamente por la directiva, como son deficiencias y errores en el expediente, tenemos ineficiencia en la gestión, procesos constructivos inadecuados y otras causas. Dentro de las causas que sí o sí establece la directiva, que son estas 3, deficiencias, ineficiencia en la gestión de la obra y procesos constructivos inadecuados, establece que se debe hacer deslinde de responsabilidades en el acto administrativo que se apruebe. Deficiencias y errores en el expediente técnico son situaciones, llamémosle típicas, las cotidianas, en las cuales siempre uno puede pedir adicionales o tal vez hasta ampliaciones de plazo. Pero tenemos novedades de lo que son ineficiencias en la gestión de la obra. ¿Esto qué involucraría? Por ejemplo, se puede dar por una situación en la cual a ti no te han asignado todos los recursos en tu obra, o sea, no te han asignado todo el presupuesto, y te ves obligado a pedir una ampliación de plazo de tal vez 4 o 2 meses más, hagamos de cuenta. Pero esta ampliación de plazo sí o sí va a acarrear a que tú tengas que pedir mayores gastos generales, ¿verdad? Y este adicional o incremento de mayores gastos generales se va a dar ¿por qué? ¿A quién le vas a atribuir esta causa? Entonces, esta causa va a ser atribuida a que no has tenido todo el presupuesto de obra oportunamente, y por lo tanto ha sido por una ineficiencia en la gestión de la obra. O sea, no ha sido causa tuya como residente ni como inspector, sino ha sido causa de las respectivas áreas, ya sea, en este caso, la sugerencia a través de presupuesto. ¿Cuándo se va a dar un adicional por procesos constructivos inadecuados? Eso normalmente se va a dar o en cambio de gestión o en cambio del residente de obra o el inspector, ya sea que porque tú como residente entrante
ya has encontrado tal vez, por ejemplo, una losa deportiva rajada, y tú ves que la tienes que demoler y tienes que hacer nuevamente la losa deportiva. Este proceso de demolición no estaba previsto, entonces tú lo vas a tener que hacer. Y el proceso nuevamente de vaciado se tiene que costear, porque el vaciado del concreto ya fue valorizado. Entonces tal vez tendrás partidas nuevas o mayores metrados de un vaciado de losa de concreto. Esto es un adicional, sí, debido a que a procesos constructivos inadecuados. Este es un ejemplo de cómo es que debería de aprobarse las modificaciones cuando tengan su origen en estas causas que ya hemos visto previamente. Incluso hay informes ya de control en el cual te indica que has aprobado el adicional por deficiencias en el expediente técnico y en tu acto resolutivo no has indicado el respectivo del índice de responsabilidades, como sí lo está acá en este ejemplo de resolución. Ahora, toda modificación que se considera del índice de responsabilidades, no, solo estas tres, que sí o sí están normadas. Las demás, que pueden ser otras causales que uno puede establecer en sus instrumentos internos de gestión, ameritaría no, dependiendo de quién lo va a evaluar y cómo se va a evaluar. Pero estas sí o sí, las tres primeras sí o sí, tiene que abocar a un deslinde de responsabilidades. Ahora, ¿quién define la elaboración de las modificaciones? O sea, ¿quién va a hacer el procedimiento de elaborar el expediente de modificación? En este caso es la oficina de obras quien lo va a definir. ¿Quién es la oficina de obras? Ya sea la gerencia regional de infraestructura, gerencia de desarrollo territorial de infraestructura, o la sugerencia de obra, sugerencia de infraestructura, como le llamen en su entidad. Los que netamente ejecutan la obra, los que son la parte especialista en la entidad que regularmente suele ejecutar la obra por administración directa, esta es la OAD. Entonces, es esta OAD quien va a designar el responsable para elaborar el expediente de modificación. ¿Ya? Sin embargo, tenemos una salvedad que nos indica que cuando las modificaciones se consideran no significativas, ¿ya? Las va a hacer el residente de la obra. Y cuando son significativas, se las tiene que hacer otra persona ajena al residente de obra. De preferencia, te indica un consultor externo. Pero ahora, ¿cuándo es significativa y cuándo es no significativa? Significativa es cuando tu modificación supera el 15% de tu costo programado, o impacta la ruta crítica, o requieres estudios adicionales de ingeniería. ¿Y cuándo es no significativa? Cuando no cumple ninguna de las tres anteriores, o sea, es menor al 15%, no afecta la ruta crítica y no requieres estudios adicionales. Cuando es no significativa, el residente está expedito en poder hacerlo. Ahora, ¿quién aprueba las modificaciones? Hay un formato establecido para aprobar las modificaciones, que es este de acá, que es el anexo 10. Sin embargo, quien la aprueba la modificación ya va a depender del tipo de modificación. Si es una modificación significativa, se tiene que aprobar sí o sí con resolución, mientras que si es una modificación no significativa, la puede aprobar el supervisor, sin necesidad de tener un acto resolutivo. ¿Ya? Sin embargo, en la práctica las entidades siguen actuando a la antigua, siguen actuando a que a cualquier tipo de modificación sea, se siga aprobando con resolución. Esto es por el tema, ¿no? De blindarse, el tema de la responsabilidad, y es más por un tema personal del funcionario que no quiere asumir su responsabilidad como servidor, como residente, como supervisor, ¿no? Prefiere que otro lo apruebe. Pero bueno, esperemos que estas prácticas se sigan agilizando, porque la verdad que aprobar una modificación con el simple informe del supervisor sería un gran avance al tanta burocracia que existe en la ejecución de obras. Ahora tenemos modificaciones al costo. Las modificaciones al costo de una forma operativa, ¿ya? Se va a dividir en adicionales y deductivos. Y estos adicionales o bien se cuadran por mayores metrados o partidas nuevas, deductivos menores metrados o partidas no ejecutadas. Acá no hay la definición de deductivos vinculantes, no hay la definición de reducciones de obra o reducciones de prestación. Esas definiciones son para obras por contrato. ¿Ya? En obras por administración directa no hay definiciones de ese tipo. Sin embargo, por analogía se puede tomar. Pero operativamente al final todo se termina reduciendo en esto, ya sea un deductivo, llamémosle vinculante, ya como típicamente se puede conocer en obras por contrata, acá tú le puedes llamar un deductivo y el nombre no está mal, porque no hay quien te defina que es un deductivo vinculante en obras por AD. Sí está definido en contratos, pero en obras por AD no está. Una reducción de obra, tampoco está definido en obras por AD. Al final una reducción en teoría de obra podría ser o menor metrado o podría ser una partida que no la vas a ejecutar.
Entonces yo recomiendo reducir todo a estos 4 significados y definiciones. Cada una, este es un bosquejo de cómo se ha hecho una directiva interna y cuál es la denominación que se le ha puesto para la directiva interna de esa entidad, ¿no? Para cada tipo de situación, mayor metrado, menor metrado, adicional, deductivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un modelo de cómo es que operativamente se realiza una modificación. Por ejemplo, acá tienes esta actividad, suministro e instalación de bancas. Te diste cuenta que el precio era muy bajito, ¿no? Logística lo cotizó por más, no lo cotizó a 2.800, sino lo cotizó a más. Entonces, ¿qué haces? Tú para valorizar pues, esta partida, ¿verdad? No la puedes valorizar este monto porque no te conviene, aparte que está muy bajo. Entonces, ¿qué haces? Le creas un deductivo. ¿Cómo qué? Como una partida que no la vas a ejecutar. Y luego automáticamente le creas su adicional. El mismo nombre de la partida, pero con el precio real, ¿verdad? Y esto vendría a ser una partida nueva. Si queremos hacer una analogía, esto sería en teoría como una especie de deductivo vinculante, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué viene a ser? ¿Un menor metrado? No, vendría a ser una partida que no la vas a ejecutar. Y estás creando tu nueva partida con tu nuevo precio, el precio real que efectivamente te va a costar o que logística lo cotiza. La cantidad y el nuevo precio, ¿verdad? ¿Cuánto estás deduciendo? 74.000 soles. ¿Cuánto estás creando? Estás creando más, ¿no? A ver dónde está, 74.000 soles. Ahora estás creando a 4 unidades con su precio, ¿verdad? Sale más de como 90.000 tantos mil soles. ¿Eh? La consolidación de toda la deducción, de toda la modificación, ya sea por mayores metrados, por partidas nuevas, menores metrados, son ejecutadas. La diferencia, cuánto estás incrementando, y acá una breve explicación o resumen comparativo de cada uno. Esto normado tampoco está, este es un bosquejo y un modelo que lo pueden tomar de referencia. Ahora, las modificaciones del costo y alcance. ¿Qué involucra? ¿Qué consecuencias va a traer? Primero, este tipo de modificación va a traer como consecuencia que sí o sí se actualice el plan de abastecimiento de la obra, sí o sí se actualice el presupuesto de la obra. Tienes que actualizar tus cronogramas y calendarios. Y vas a tener que actualizar tus especificaciones técnicas. ¿De qué? De las partidas, por ejemplo, nuevas que vas a estar creando. Ahora, las consultas al proyectista. Ya. Primero hay que saber qué consultar, ¿no? No vamos a estar consultando situaciones que tranquilamente las pueda absorber el inspector o el supervisor de la obra. Sin embargo, ya hay un plazo general que te estipula la directiva para hacer todo el trámite de las consultas, que en teoría oscila los 15 días. El flujo regular, ya ordenando todas las ideas que nos indican, es este. ¿Amerita consulta proyectista? Sí. Se solicita un cuaderno, si es un informe técnico. Esta propuesta y recomendación es mía, lo cual hice por una entidad, que la consulta ya vaya con tu alternativa de solución. ¿Ya? Y hay que darle plazos al proyectista. La directiva te indica 15 días todo el proceso, pero tú lo puedes reducir. Más bien lo que no te indica es qué va a pasar si es que el proyectista no te contesta. Han pasado sus 15 días o los días que tú le des y ¿qué pasa? No te contesta. ¿La sigues alargando o tomas la decisión tú mismo de plantear la mejor alternativa y tomar la acción de ejecutar lo que tú estabas proponiendo o en teoría la consulta que estabas haciendo, ¿verdad? La idea es no seguir aletargando el plazo de la obra. Sin embargo, hay bastantes profesionales que entre consulta y consulta y consulta y consulta, como no hay respuesta, la siguen alargando. Eso al final perjudica a la obra. Flujo para modificaciones es este, sea significativa o sea no significativa, ¿ya? En este caso vemos que todo va a partir siempre de un asiento en el cuaderno de obra, ¿verdad? Y de haber identificado primeramente tu tipo de modificación. Acá hay un punto importante que es el tema de saber si es que hay o no hay incremento presupuestal. Si es que nuestra modificación tiene un incremento presupuestal, sí o sí hay que mandar la consulta al área de presupuesto para saber si tiene o no tiene la disposición de darte el presupuesto. Por ejemplo, estás pidiendo un 8% de más, necesitas una opinión favorable al presupuesto. ¿Sabes qué? Si tengo esa disposición de dinero o de presupuesto. Entonces, con ese visto bueno, ya se procede a aprobar tu modificación. Ya sea en ambos casos, sí o sí, tengas un incremento presupuestal, tiene que ir a la oficina de presupuesto. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que considerar para las modificaciones? Tenemos que considerar un sustento técnico legal. Tenemos que tomar en su mayoría los precios de los análisis precios unitarios iniciales, estos de referencia. Necesitamos estudios complementarios en caso se tenga que hacer. Hay que adjuntar las órdenes de compra, los
descontado, solo partidas y metrados para cumplir la meta o el alcance del expediente técnico inicial. Esto es importante. Si yo tenía que asfaltar 10 calles, mi presupuesto, mi proyecto, el alcance de mi proyecto era asfaltar 10 calles y mañana más tarde vienen los vecinos de la calle subsiguiente y hacen huelga y se paran y reclaman al alcalde que yo también quiero asfaltar mi calle, ya, eso no se consideraría como un adicional, porque tu alcance, tu meta inicial eran 10 calles. Hacer una más ya tendría que hacer un expediente nuevo. Sin embargo, en la práctica se suele dar, pero ya la directiva te indica esto, ¿no? Que solo debe cumplir el objetivo de la obra. Tu alcance inicial eran 10 calles, sobre esas 10 calles trabaja. No vas a aumentar una calle más, ¿no? Como que tengas que construir 2 pisos de un colegio, y luego vengan los de la PAFA y te dicen, no, quiero un tercer piso, un piso adicional, y tú no estarías expedito para hacer un piso adicional. Tu meta es solo sobre tus 2 pisos. Y sobre tus 2 pisos tienes que aumentar columnas, quitarle columnas, colocar más puertas o quitarle ventanas, ya todavía. Pero no vas a hacer un piso adicional, ¿no? Ya tu alcance ahí está cambiando. Y te da esta salvedad, ¿no? Te da esta salvedad en la cual te indica, ¿no? Que lo dispuesto en el presente numeral, o sea, el numeral de las modificaciones, no restringe las acciones de trabajo conjunto entre los participantes para prevenir, mitigar o hacer frente al impacto de las modificaciones, con la finalidad de lograr los objetivos y metas establecidas en el expediente técnico. O sea, este párrafo es como una especie de coordinación, ¿no? Y si tienes algo que hacer de forma muy inmediata o tal vez como para en teoría regularizar algo después, pucha, puedes interpretar eso a tu favor y tomarlo para poder mitigar esas situaciones, ¿no? Este párrafo está casi por ahí escondido. Consideraciones para tu adicional, ya, por ejemplo, ven, tenemos estos informes de control, donde el adicional estaba considerando insumos nuevos, y esos insumos nuevos no tenían una justificación de precio. Entonces, esto nos indica que nosotros, al momento de hacer el adicional, debemos de considerar los precios de los insumos nuevos que estamos cotizando, o que vamos a incluir, ya sea con reporte de logística, ya sea con un histórico que nos dé la oficina de abastecimiento, o tal vez que nosotros mismos busquemos cotizaciones de proveedores, pero no podemos mandarnos así por así con insumos que nosotros nos inventamos los precios, ¿no? Respaldo para la modificación. Necesitamos la anotación en el cuaderno y necesitamos solicitar informes por escrito a nuestro personal clave, en caso esto amerite, ¿ya? Como por ejemplo, puedo solicitar informes por escrito a mi asistente técnico de obra, en el caso tal vez de rendimientos. Puedo solicitar informes por escrito a mi ingeniero de calidad, tal vez por ahí necesito un estudio especializado del área de calidad, me falta hacer ensayos, pruebas, ¿verdad? Él me tiene que dar la información. Tal vez estoy haciendo una estructura metálica y no tengo presupuesto para hacer un ensayo de tintes penetrantes, o un ensayo de, no sé, quiero hacer un ensayo a mi soldadura por el tema de ultrasonido, por ejemplo, ¿no? No tengo ese presupuesto para poder hacerlo, porque valgan verdades, los presupuestos para calidad en los presupuestos de obra son muy bajos y muy escasos, ¿no? El colchón es muy bajito y uno se ve limitado en poder tomar solo ese presupuesto y evita hacer el tema de controles de calidad o ensayos, ¿verdad? La clase pasada, bueno, la sesión que tuvimos la semana pasada se vio el tema de calidad, y ahí el colega indicaba, ¿no? Precisa la obligatoriedad y la necesidad, y cómo un dossier de calidad puede respaldarte a ti como profesional. También el tema de SOMA, en el caso necesitamos ampliar, ¿verdad?, espacios. A veces el presupuesto para el campamento de obra es muy corto, muy bajo, y tenemos informes o fiscalizaciones por parte de Zonafil y nos indican, ¿no? Necesitas tanta área para comedores, tanta área para vestidores, tantos baños y así, ya está. Oye, pero mi presupuesto no me alcanza, entonces tengo que hacer un adicional para incrementar el espacio y las condiciones de mi campamento de obra. ¿De dónde tiene que nacer esa solicitud o ese sustento? Pues de acá, de mi ingeniero Soma, ¿verdad? Ahora, el cálculo de variación del presupuesto. El cálculo de variación del presupuesto va a ir en función al presupuesto total de mi expediente. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Dónde va mi incidencia? Incidencia va sobre el total de acá. Sobre ese total, sobre esto va mi incidencia. No va sobre el costo directo ni sobre el presupuesto de obra, sino sobre el total. ¿Y por qué es importante calcular la incidencia? Porque recordamos que teníamos dos situaciones. Ya teníamos la situación en que si supera el 15%, ¿verdad? Se considera una modificación significativa, y también tenemos una incidencia que es el 50%. Cuando mi adicional supera el 50%, estoy en la obligación
de enviar todo el expediente ya aprobado al órgano de control, para que el órgano de control ya vea, empiece a investigar, a indagar el por qué se dio la modificación. ¿Ya? A veces me preguntaban, pero oye, si no quiero llegar al 50%, porque si llego al 50%, la Contraloría tiene que autorizarme el adicional. No, esas son obras por contratas, y bueno, eran, aunque ahora todavía creo que sigue habiendo con la nueva ley de contrataciones, o sea, eso es para contratas, ya, para administración directa no hay límite para que sigas haciendo adicionales. En ese sentido, la administración directa todavía sigue siendo flexible. Lo único que va a pasar es que tienes un adicional del 50% y ahí infórmalo al órgano de control. Ya ellos se pondrán a investigar, verán por qué se dio, si se dio de la mejor forma, si no, empezarán a hacer sus delindes de responsabilidades. Pero simplemente hay que informar. La Contraloría no te autoriza ningún adicional. Ahora, tenemos lo que son ampliaciones de plazo. Ya. Hay causales, las cuales también ya son típicas y también están establecidas en la directiva, como por ejemplo, desabastecimiento, demora en la provisión de materiales, demora en la aprobación de insumos, casos fortuitos y otras que se considere. ¿Ya? Y también tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nos indica igual que de atrasos injustificados se deben identificar las responsabilidades que correspondan, tanto del residente, el supervisor o las oficinas que hayan afectado el plazo de la obra. Ya, acá hay una especie de justificación que pueden tomar de referencia para sus adicionales o, perdón, para sus ampliaciones de plazo. Por ejemplo, acá en el tema de la atención de los materiales, ¿cuándo envías el requerimiento y cuándo te atendieron? ¿Cuántos días de retraso? Tal vez si no se hubiera retrasado 78 días en atenderme el cemento asfáltico, yo ya hubiese podido carpetear y tal vez ya no hubiese pedido una ampliación de plazo por esta situación, ¿no? Entonces hay que justificar cada punto, incluso si es que el equipo o ese recurso que estoy solicitando pasa o no pasa por la ruta crítica. Y hablando de las rutas críticas, ya, nosotros definimos nuestra ruta crítica. Ya, nosotros como residentes establecemos nuestra estrategia, nosotros actualizamos nuestros cronogramas y nuestros calendarios. Lo podemos actualizar antes de empezar la obra y también durante la ejecución. Entonces yo mismo establezco cuál es mi ruta crítica, mi criterio, según mi expertise y mi estrategia de ejecución de la obra. Pero también la directiva te indica un tema de cronograma acelerado, ¿ya? Te dice que puedes hacer un cronograma acelerado e incluso da formatos al supervisor para que apruebe los cronogramas acelerados. En lo particular, para mí los cronogramas acelerados solo sirven para obras por contrato. En obras por AD, ya, yo lo estimo como un saludo a la bandera, ¿no? No te va a dar más, porque por más tú quieras acelerar todo tu plazo de ejecución, si no tienes los recursos, lo vas sin observar al final. Ahora, vamos al tema de la suspensión. Siguen creyendo a veces en obras por administración directa que el plazo se suspende, ¿no? Cuando el término correcto y las cosas por su nombre es que se paraliza. El término de suspensión existe en obras por contrata y que te da una suerte de consecuencia positiva para la entidad, porque si tú suspendes tu plazo, ¿verdad? En obras por contrata, ya no le vas a reconocer pues mayores gastos generales al contratista, ¿no? La acción es la misma, la acción es que las actividades en la obra se quedan inactivadas, ¿no? No hay mano de obra, no hay ejecución de costo directo, no hay nada de eso. Ya sea que la obra esté paralizada o suspendida, no hay actividad en la obra. La única diferencia entre que se paraliza o se suspende es la consecuencia que va a traer cada una de ellas. Pero en obras por AD, así tú digas suspendo o así tú digas paralizo, las consecuencias son las mismas. Si tú suspendes tu obra, luego mañana más tarde, no es que no puedes reconocer mayores gastos generales a la dirección técnica. Si la necesitas, igual la tienes que pedir. ¿Quién te prohíbe? ¿No? Entonces, ese término de suspensión en obras por AD no existe. ¿Ya? El término es se paraliza y ya está. A veces suspensión es un eufemismo, no suena menos impactante que decir paralizar, es menos grave en teoría, pero en la práctica es lo mismo. Igual si tu obra está paralizada 3, 4, 5 meses, igual vas a tener que pagar a alguien para que asuma la obra, la reactive, haga los requerimientos necesarios para reiniciarla y le vas a tener que pagar por ese mes que está trabajando para hacer las acciones de reinicio de la obra. No le vas a pagar. No le tienes que pagar, ¿verdad? Entonces igual va a llegar un punto que vas a reconocer gastos generales que se dieron en ese periodo de suspensión o paralización, ¿ya?
¿Quién aprueba las ampliaciones de plazo? Esto sí o sí se aprueba con resolución. Consideraciones para la paralización de la obra. ¿Ya? Debes paralizar todos los servicios. Los gastos generales pueden ser justificados, ya sea para las acciones para hacer tu corte de obra o tal vez para tus acciones para el reinicio de la misma. Hay que saber gestionar los materiales perecibles. Si vas a paralizar y tienes cemento que recién te ha llegado y no se pucha ha venido la avenida, el Huayco o algo por ahí, te ves obligado a paralizar, ya tienes el cemento, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que facilitar la otra obra. A veces me decían, no, pero que el préstamo entre obras está prohibido. ¿Pero quién lo prohíbe? La directiva tampoco te prohíbe préstamo, ¿no? Es mejor que otra obra que sí necesita lo use, a que luego el cemento quede inutilizable en tu obra y mañana más tarde te denuncien por eso, por una pérdida de 5.000 bolsas de cemento, que ya son inutilizables, cuando tranquilamente pudiste haberles prestado otra obra y te la devolvían. Si tienes entregas pendientes, hay que coordinar dónde te las van a entregar. Si tu almacén está inoperativo, que las entreguen en el almacén central o le darás una ampliación de plazo a ese contratista. Ahora, hay situaciones también para el reinicio de la obra. Tenemos dos situaciones. Tenemos reinicio de la obra dentro del plazo vigente y fuera del plazo vigente. Por ejemplo, cuando estamos dentro del plazo vigente, paralizamos, ¿ya? Hacemos un informe técnico, superamos los hechos, hacemos una solicitud de reinicio de obra, reiniciamos la obra y luego de 2 días, eso me indica la directiva, luego de 2 días debo presentar un cronograma reprogramado con una nueva fecha de finalización, lo cual se traduce en una ampliación de plazo. La directiva no te dice presenta una ampliación de plazo, no, pero te dice presenta un cronograma reprogramado y establece tu nueva fecha de finalización. Esto al final se traduce pues como una ampliación de plazo. Entonces, si tú has paralizado y vas a reiniciar dentro de tu plazo de obra vigente, vas a verte obligado a presentar una ampliación de plazo. Se aprueba la ampliación de plazo, sale la resolución y se registra, ¿verdad? Una línea de tiempo de esto es, por ejemplo, este ejemplo de acá, ¿no? Tengo mi plazo total programado que era de 180 días, paralicé, por ejemplo, acá, ejecuté 89 días, he paralizado, y he paralizado 31 días, ¿verdad? Reinicié el 1 de junio, dentro de mi plazo de obra, ¿verdad? Porque mi plazo de obra finalizaba el 30, reinicié el 1, entonces he reiniciado dentro de mi plazo de obra. Luego he presentado mi ampliación de plazo y, ¿por cuánto? Por los días que he paralizado. Entonces mi nueva fecha de inicio, o mi nueva fecha de fin es el 30 de agosto. Un cuadrito de un detalle de cómo se dan mis ampliaciones de plazo. Ahora, tengo la otra situación, reinicio de obra sin plazo vigente. O sea, se me venció mi plazo de obra. Entonces, acá el procedimiento va a variar un poco. Una vez que ya han superado los hechos que han paralizado la obra, vas a tener que presentar tu ampliación de plazo. Se va a aprobar, sale la resolución, se registra, y luego de eso vas a tener que informar que ya te encuentras expedito para poder reiniciar. Y sale tu reinicio de obras. Acá el reinicio de la obra tiene que darse sí o sí con una ampliación de plazo previamente aprobada. En este caso no, ¿verdad? Acá reiniciabas y luego que reiniciabas recién presentabas tu ampliación de plazo porque tenías plazo vigente. En esta situación no. Ya en esta situación paralizas, por ejemplo, tu plazo de obra era 150 días y paralizaste acá. Dentro de tu plazo vigente paralizaste. Ya has paralizado por 92 días. En teoría ya se pasó, ¿verdad? Tu plazo de obra. Supuestamente piensas reiniciar el 1 de septiembre. Entonces tienes este periodo de paralización. Tienes una paralización sin plazo vigente. En total, tu paralización ha sido 92 días. Desde el día que has paralizado el 1 de junio hasta que pienses reiniciar, paralizaste 92 días. Pero de esos 92 días tenías 30 días, ¿verdad? 30 días en teoría que estabas dentro de tu plazo programado. Entonces prácticamente te quedarías 62 días, ¿verdad? 92 menos 30, 62 días sin plazo vigente. Así que tú, ¿por cuánto tiempo vas a pedir tu ampliación de plazo? Tu ampliación de plazo la tienes que pedir, pues, por todo este periodo que has estado paralizado, ¿verdad? Incluyendo tus 30 días más los 62 que has estado sin plazo. Pides tu ampliación de plazo. ¿Por qué? Por los días pendientes por ejecutar. ¿Cuántos días te queda? ¿Cuántos días tenías pendientes por ejecutar? 30 días, ¿verdad? Entonces tenías 30 días pendientes por ejecutar. De acá a acá tu nuevo plazo es el 30. ¿Desde cuándo se contabiliza? Desde acá, ¿no? Desde acá hasta acá se sigue sumando igual tus 92 días, que viene a ser lo mismo. 30 días pendientes por ejecutar que no ejecutaste, ¿verdad? Estos 30 días los estás pasando acá.
sale tu nueva fecha de fin y tú tienes que regularizar todo este periodo. Prácticamente esta es tu ampliación de plazo por 92 días. 62 días que estuviste paralizado sin plazo vigente y 30 días que tuviste pendiente por ejecutar. Ya, entonces tienes que reiniciar sí o sí con plazo de obra vigente. No es acá, que paralicé y como me quedaba 30 días, automáticamente mis días están pasando acá y reinicio y ya está. No, esa no es la figura. Tú tienes que reiniciar con plazo de obra vigente. Flujo para las ampliaciones de plazo, igual es es el flujo que me da la directiva de la misma manera, ¿no? Otra consideración es, si tu obra está retrasada, ya en esa etapa, el inspector tiene que emitir un pronunciamiento. La directiva te indica que dentro del informe mensual, el inspector se pronuncia sobre el informe mensual y debe advertir esto. Si es que hay un atraso mayor del 20%, debe tomar una acción. ¿Qué acción tomará? Pues ya verá él, no te dice qué. Puede que paralice la obra, puede que te diga que trabajes doble turno, o puede que te pida tu famoso cronograma acelerado, reprogramado, pero alguna acción tiene que tomar. O tal vez te dice, sabes que estás retrasado, ya pues pídete una ampliación de plazo porque no la haces. Entonces ya las acciones queda a criterio del supervisor. Y los anexos en esta etapa de la ejecución física, estos son los más relevantes. El reciente más que todo tiene que ser un informe mensual. Eso del anexo ya está dado del informe mensual. Y el inspector es quien tiene que llenar más anexos a condición. Si lo necesita, lo llena, si no, no. ¿Ya? Por ejemplo, hay anexos para ampliaciones de plazo, para reprogramación de obra, para cronogramas actualizados, ¿verdad? Para diferentes situaciones hay anexos. Y pues bueno, señores, eso sería todo. Acá les enseño cómo ejecutar correctamente un proyecto por AVE. Si están interesados, pueden entrar. Y quedo atento a preguntas o consultas que pueda haber. Gracias, ingeniero. A ver, personas que estén conectadas ahorita que tengan dudas para poder despejarlas. A ver, un ratito, espérame. A ver, dame un momentito, por favor. A ver, levantó la mano Hernán. Sí, ¿me logran escuchar? Buenas noches. Sí, sí, por Pero favor. buenas noches. Ya, ingeniero, yo tengo una consulta respecto a esa ampliación que mencionó, ¿no? Sí, te escucho. Supongamos que el plazo contractual ya ha vencido y en la resolución de mi ampliación, o sea, ¿cuántos días saldrían, ¿no? O sea, los días paralizados más los días que me quedaban por ejecutar. A ver, voy a poner la gráfica ya. Línea de tiempo. ¿Dónde está? Es esa de acá. Claro, en tu ampliación de plazo tiene que salirte, ¿verdad? Prácticamente de los días que te faltaba ejecutar como tú precisas, más los días que has estado paralizado sin plazo vigente. Porque en tu ampliación de plazo, tu plazo inicial terminaba el 30 y luego tu plazo final reprogramado va a ser en este ejemplo, por ejemplo, 30 de septiembre. Entonces, cuando igual tú vas a liquidar tu obra, te va a decir fecha de inicio, 1 de febrero, fecha de fin, 30 de septiembre. ¿Cuántos días hay desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre? En este ejemplo, 242 días. Entonces, tu ampliación de plazo va a tener que salir por esta diferencia, por estos 92 días. Porque cuando uno empieza a hacer un cuadrito de contabilizando el plazo, tu ampliación de plazo inicia desde acá, desde el primero, en este ejemplo, ¿no? Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Desde ahí inicia tu ampliación de plazo. Entonces, plazo por expediente inicial, 150 días. Plazo por ampliación de plazo 1, 92 días. Sumo 150 más los 92, me da los 242, que justo coincide con mi fecha de inicio y mi fecha de término de obra. El objetivo de las resoluciones es que todos los plazos pues coincidan, ¿no? Porque si tu resolución dice, no sé, 30 días, y yo digo, sumo 150
de que era tu plazo inicial de tu expediente técnico, y tal vez por ahí le sumo 30 días, va a haber 180 días. Te digo, ¿cómo hace 180 días? Si tú has empezado el 1 de febrero y ya se acabó el 30 de septiembre. Del 1 de febrero al 30 de septiembre hay 242 días, no hay 180 días, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se trabajan las ampliaciones de plazo en obras por AD. ¿Se entendió? A ver, Hernán. Sí, 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 sí lo entendí, sino que justo me ha pasado eso y por eso ahí venía la pregunta, ¿no? Porque, digamos, me quedan 50 días de ejecución, digamos, 150 días y me queda, se paralizó el proyecto por lluvias y la paralización fue como algo de 2 meses, ¿no? Entonces ya se había vencido el plazo contractual. Entonces, al momento de hacer una adicional, yo solicito los días para el Fausto, ¿no? Y más los días que me quedaban, ¿no? O sea, bueno, o algo así yo eh, pensé que estaba bien, ¿no? Y sucede que al momento de hacer ese cuadro que usted dice, suma más, bueno, me suma más días, porque eh, no sé, los días del expediente quedan 150, pero eran solamente 100 días ejecutados, ¿no? Por eso sumaban como 50 días más, ¿no? Si hacemos esa cuantificación de días. Claro. Trata de guiarte de esta línea de tiempo, tómale un screen y vas a ver la lógica. Y eso, el tema es ahí que vas a tener que explicarle eso al abogado, porque quien hace la resolución es el abogado. Tal vez el ingeniero tú lo puedes entender, pero el abogado tiene que explicarle de otra forma. El abogado tiene que explicarle más detallado, tal vez así con esta gráfica, con esta línea de tiempo, y ahí recién te va a entender y te va a decir, ah, ya te va a decir, ¿no? Entonces, así es, así lo apruebo. A Sí, ver, ingeniero, gracias. muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Te saluda la ingeniera Duarte. Esteban, hay un caso, de repente, para aclarar un poco a los participantes de la charla. Si tenemos la obra por admisión directa y, bueno, es necesario ejecutar una partida adicional porque es necesario, ¿no? Para cumplir el objetivo de la obra, que eso es lo principal para que un adicional se lleve a cabo. Y tú has explicado ahora en un momento que, bueno, ya los supervisores podrían aprobar ciertos trabajos adicionales. Pero hay un punto que a mí se me está quedando en duda o de repente no se ha quedado bien sentado, es que un adicional es un adicional y es un monto adicional al presupuesto del expediente técnico. Entonces, ¿cómo queda el tema de modificar el presupuesto institucional o la disponibilidad presupuestal para poder cubrir el costo de ese adicional? Porque antiguamente, cuando hacíamos los adicionales, pues como tú dices, nos demorábamos bastante tiempo mientras que hacíamos el expediente, lo aprobaba el supervisor, tenía que salir la resolución, inclusive pasaba por el área de planificación, presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitábamos que la oficina de presupuesto te asigne, te dé la asignación presupuestal, porque no ganamos nada aprobando si es que no tenemos la plata. Ahora, ¿cómo está quedando ese punto? Porque está bien, ya directamente el supervisor puede que apruebe, está bien, aprueba, pero ¿cómo queda el tema de la asignación presupuestal? ¿Quién lo autoriza ahí? Esa era la consulta. Ya está bien, buena pregunta. A ver, primero, a ver, vamos a analizar un poco brevemente este flujo, ¿no? Cuando la modificación ya involucra un incremento del presupuesto, como en este caso usted precisa tal vez un adicional, no sé, tengo que hacer más metros de muro, ya, antes de aprobarlo, sí o sí esto tiene que pasar por una opinión del área de presupuesto, ya, indicándote si es que hay o no hay disponibilidad presupuestal. ¿Ya? En este caso, si es que el presupuesto opina favorablemente, hará su informe que dirá que sí, sí hay presupuesto y se puede aprobar.
Entonces ahí ya vemos si es que es necesario que lo apruebe el supervisor en caso sea una no significativa o que se apruebe vía acto resolutivo en caso sea una significativa. Entonces el área de presupuesto sí va a tener que emitir un tipo de opinión, pero ese rato pues no te va a dar, o sea, no te, financieramente, presupuestalmente no te va a asignar todavía el dinero, ¿no? Ahí ahora ya entra el otro camino. Ya tengo mi adicional aprobado con mi resolución. Ahora yo solicito recién la asignación presupuestal, porque ya se amplió mi marco, mi techo presupuestal, ya está registrado en el INVIERTE el incremento presupuestal. Entonces ahora yo solicito. Y regular en qué momento me van a asignar el presupuesto, pues esa regulación ya no te la da la normativa. Eso ya va a ser por tema interno ya de la entidad. Tal vez simplemente te dijo en el informe, oye, sí, sí tengo plata, y luego cuando ya quieres que te asigne el presupuesto, no te lo da, porque todavía no le llegó el canon, porque todavía te dice para qué te doy si no estás gastando. No, hay infinidad de situaciones que se presentan. Ya, pero sí necesitamos la opinión de presupuesto que sea favorable para avalarnos en eso y se pueda aprobar la modificación. Ok, listo, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Ingeniero, yo otra pregunta, por favor. Sí, ¿Me podría dar un ejemplo de, digamos, una modificación sustancial y no sustancial dentro de un proyecto que se presente? O sea, porque creo que la directiva habla de eso también, ¿no? por ejemplo, una modificación significativa puede ser que estás pavimentando, tienes una obra vial, ¿ya? Y tenemos tres situaciones o tres criterios a considerar para que sea significativa o no significativa, ¿verdad? Significativa te indica 15% de presupuesto adicional o impacta en la ruta crítica o que necesites estudios complementarios de ingeniería. Cualquiera de las tres. O las tres juntas o cualquiera de las tres. Tienes una obra vial, ya, que tenías que asfaltar 5 calles. Y por ejemplo, te das cuenta que la distancia supera el radio que te indica la normativa para el tema de las calicatas, ¿no? Hay una cierta distancia para hacer las calicatas, que es cada 250 o 500 metros, no recuerdo bien. Haz de cuenta que la última calle no tiene esa calicata. Y tú estás haciendo ya las excavaciones, por ejemplo, para las bermas, ¿ya? Y haz de cuenta que las bermas no son ruta crítica es la pista asfaltada, pero estás haciendo las bermas. Y te das cuenta que la berma de por sí vas a tener que tal vez hacerle un trabajo adicional, porque el terreno no es el adecuado. Entonces tú dices, voy a tener que reforzar el suelo, voy a tener que, mi capa que era tal vez de 10 de la berma, voy a tener que aumentarla a 20, porque el terreno no es el adecuado. Pero tú, ¿cómo defines si el terreno es o no es el adecuado? Entonces vas a tener que hacer un estudio de mecánica de suelos nuevo. Ya te va a servir para la vía y para la berma, ¿ya? Entonces, por el solo hecho de tú hacer un estudio nuevo que te pueda determinar la nueva estructura de tu berma, la nueva estructura de tu pavimento para la berma, ¿ya? Eso involucra, valga la redundancia, un nuevo estudio. Aún así, tú digas, estimes que tal vez aumentarle de 10 la base a 20 te significa un impacto de un 5% de tu presupuesto, dirías, es menor, ¿no? La berma no te afecta la ruta crítica, ya no me afecta, pero necesito un estudio nuevo de mecánica de suelo con tal vez hasta un nuevo cálculo estructural para el diseño de la berma. Y por ahí, entonces, ya te das cuenta que cae caen las condiciones para que esto se convierta en una modificación significativa. Entonces, en ese caso ya no lo podría hacer el residente, tendría que hacerlo una persona ajena, externa al residente, no necesariamente un consultor, sino una persona que no sea el residente de obra. En teoría, ¿cuál es el objetivo de esto? Que tu adicional sea más, ya valga la redundancia, más objetivo, ¿no? Porque tal vez si lo hace el residente, como que puede hacerle a su favor para tapar por ahí huecos que tenga, ¿no? Para tapar sus cositas por ahí, regularizar cosas, ¿no? En cambio, si lo hace una persona externa, ya es más objetivo, más imparcial. O sea, sí, esa es la visión de que una modificación significativa la haga una persona externa, ¿no? Que no la haga el residente. Un caso ya pues más típico sí va a ser cuando supere el 15%, ¿no? Eso sí ya es fácilmente identificable. Tienes un adicional
por ahí que tienes, no sé, tienes que hacer partidas nuevas, como porque por ahí, pucha, no sé, te faltaron columnas, o tal vez la puerta no era la adecuada, era una madera muy, no sé, muy corriente, y tú dices, no, la voy a hacer con madera tornillo, ¿no? Tal vez te cambia ahí, te impacta significativamente los acabados, y esa es una adicional ya muy grande. O tienes que hacer un muro de contención, y tú ves que el diseño no es el adecuado, tienes que reforzar el muro de contención con más acero, ya te involucra pues que tenga que hacer una adicional superior al 15%. Entonces, hay un par de ejemplos como para que puedas tener un poco más de noción de lo que significa eso. A ver, gracias. Tenemos ahorita una pregunta más de Yamil. A ver. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No? Inge, una consulta. Eh, para el caso de la persona externa que va a tener que hacer este cambio, esta modificación significativa, ¿tiene que ser un trabajador de la entidad? Por ejemplo, digamos que el área de estudios o el área de supervisión, o a qué agente externo se refiere, ¿no? Ya, buena pregunta. Puede ser, primero, no tiene que ser reciente, ya, eso está claro. ¿Quién sería la persona externa? O bien puedes contratar un servicio, ya, pero no el residente, ¿no? Sino el jefe de la oficina de obras afectado al presupuesto de la obra, gastos generales, hacer un requerimiento de modificación no significativa o significativa, ¿ya? O si no, designarle o encargarle a alguien de la entidad, ya sea de estudios, tal vez un especialista en el área de supervisión, ¿ya? Para que esa persona haga la modificación, haga, la firme y la presente. Y ya se evalúa, ¿no? Ya pasa el trámite. Sin embargo, quiero acotar algo acá, ya, que la directiva en este caso tampoco te indica que cuando esa persona presente la adicional o la modificación, el expediente de modificación, pase por las manos del residente. Simplemente te dice que presenta la modificación y el supervisor lo aprueba. Entonces, es como que el residente no la ve, no ve pasar su adicional. A pesar que lo va a ejecutar, no lo ve pasar. Que se optado en otras entidades que por lo menos cuando lo haga una persona externa, sea el residente junto con el supervisor quien pueda dar una opinión sobre el adicional. Si es que le parece bien o le parece malo, hay algo que corregir, ¿no? Porque si el residente no la ve, es como que lo están excluyendo y se puede entender que no, tal vez le presenta el adicional y no le parece bueno. Y como él es el que ejecuta la obra, puede que inclusive pueda objetar esa modificación y por ahí quieran hacer otra modificación más, ¿ya? Pero este flujo, como te digo, no está regulado en la directiva, eso ya se tiene que regular internamente, ¿ya? Y haciendo un paréntesis, van a disculpar que he sido muy rápido, muy veloz en esta sesión, creo que hay otras situaciones más, pero he sido muy veloz. Igual, de todas formas, he podido absorber las consultas que se han presentado y supongo que debe de haber más, ¿no? Pero de todas formas, ha sido concisa esta parte de modificaciones y ampliaciones de plazo. Muchas gracias, Yamil. Gracias, ingeniero, más bien por su tiempo. Ya estaríamos terminando con la ponencia. Para recordarles a todos los demás, nosotros siempre vamos a tener este espacio de miércoles de 7 a 8 de la noche con diferentes ponentes que son destacados en el rubro de lo que es ingeniería civil. Entonces, invitarlos y nuevamente al próximo miércoles, por favor. Ingeniero Steven, muchas gracias por su conocimiento, por su participación el día de hoy. Listo, gracias, ya nos vemos.